Hola queridos amigos, Dios los bendiga. Me da mucho gusto que sigan la secuencia de este curso llamado La Fe de Jesús. Vamos a dar continuidad a la octava lección que lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Y como en cada lección, quiero invitarte para que vayas por tu Biblia y juntos podamos dar respuesta a 7 cuestionamientos de el perdón de los pecados. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta que dice, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Primera de Pedro 2.7 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Yo creo que la respuesta en esta pregunta es más que obvia. ¿Gracias a quién somos salvos? Pues gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, gracias a que Él dio su vida por nosotros, podemos ser librados de la condenación del pecado. Entonces, la respuesta aquí, queridos amigos, es muy sencilla. Vamos con la pregunta número 2 que dice, ¿cuánto cuesta la salvación? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuánto tienen que pagar para ser salvos? Pues tengo una excelente noticia. Lo que nos dice Romanos 3:24 es, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, si alguien nos pregunta cuánto cuesta la salvación, la respuesta está en Romanos 3:24, que dice, siendo justificados gratuitamente. O sea, queridos amigos, la salvación es gratis, no tenemos que hacer nada complicado. Y si la salvación tuviera un costo, seguramente los ricos serían los primeros en salvarse. Imaginemos que la salvación costara $1.000.000. Por supuesto que los ricos serían los primeros en entrar en el reino de los cielos, pero quiero decirles que la salvación es para todos. Entonces no tiene ningún costo. Vamos con la tercera pregunta que dice, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Fíjense lo que dice aquí Lucas 18:10-14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué interesante lo que está diciendo aquí Lucas 18:10-14, porque aquí está presentando a dos tipos de personas. Uno es el fariseo, que se enaltecía a sí mismo por las obras que él hacía, y el otro es el publicano. Y el publicano golpeaba su pecho y ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo. Y él decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Qué interesante ver a estos dos personajes. Uno que no reconoce, que depende completamente de Dios, y otro que reconoce y que ni siquiera se siente digno de Dios. Es evidente que el reconocimiento sincero que debemos experimentar es que nosotros somos pecadores y que por nuestros propios méritos no podemos obtener la salvación ni el favor de Dios. Necesitamos reconocer que Dios es Dios de reyes, el Dios del universo, y tenemos que ir con humildad ante Él. No tenemos que hacerlo como lo hizo el fariseo, tal vez buscando llamar la atención de Dios o el favor de Dios, diciendo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Es evidente que la oración del fariseo no era una oración sincera. Entonces, queridos amigos, nosotros tenemos que acercarnos a Dios con una oración sincera, reconocer que dependemos completamente de Dios y que nosotros sin Dios
No somos absolutamente nada. Vamos con la pregunta número 4 que dice, ¿qué profundo sentimiento es indispensable? Hechos 2:37 al 38 dice, entonces cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando nosotros vamos a Dios, es evidente que tenemos que tener un profundo sentimiento de arrepentimiento. No solamente es ir ante Dios, postrarnos de rodillas y orar, tiene que haber un profundo deseo de arrepentimiento. Hay muchas personas que no tienen este sentimiento que es indispensable. Van a Cristo Jesús, pero no sienten arrepentimiento. Y de esta manera Dios no puede obrar en sus vidas. Quiero decirles que muchos van a Dios, piden perdón, pero siguen en el mismo pecado. Eso significa que no han tenido arrepentimiento. ¿Cuántas veces le hemos rogado a Dios que nos libre de una tentación? Sin embargo, seguimos en la misma situación. Seguimos cometiendo el mismo pecado, el mismo error. Eso significa que nos acercamos a Dios sin arrepentimiento. Entonces, queridos amigos, el profundo sentimiento que se necesita es el arrepentimiento. Y luego el versículo dice, y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros realmente nos arrepentimos de todo corazón, nace ese deseo también de entregarnos de todo corazón, pero ahora por medio del bautismo, porque el bautismo es ese punto clímax en el que nosotros deseamos totalmente entregarnos en los brazos de Cristo Jesús. Cuando decimos ya deseo dejar la vida antigua y ahora quiero vivir para Jesús. El bautismo es reconocer la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El bautismo pues simboliza su muerte y su resurrección, y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús reconocemos esa muerte y esa resurrección, y después del bautismo decidimos vivir una vida al lado de Cristo Jesús. Por lo tanto, queridos amigos, yo los invito para que se acerquen a Cristo Jesús arrepentidos, pero también para que soliciten ser bautizados. Luego vamos a estudiar una lección especial que habla acerca del bautismo. Vamos con la pregunta número 5 que dice, ¿qué se debe hacer con los pecados? Salmos 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Fíjense, aquí estamos hablando de un personaje muy interesante en las Sagradas Escrituras que es David. David había cometido un error muy grave, que era tomar la mujer de Urías y mandar a Urías al frente de la guerra para que éste muriera. Entonces podemos ver que era un pecado muy, muy grave. Pero ese pecado había quedado oculto. Nadie más sabía sobre ese pecado. La historia menciona que cuando David tenía ese pecado, en su corazón, su alabanza se fue desvaneciendo. Ese David no era el mismo, el que representaba al pueblo de Israel en aquella época. Su alabanza hacia Dios se vio truncada, pero todo esto fue porque tenía un pecado oculto. Pero fíjense qué sucede aquí. David no se queda con ese pecado, confiesa ese pecado ante Dios. Y fíjense lo que dice a mitad del versículo, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Qué interesante es ver cómo el rey David decidió confiar más en Dios que en sí mismo. Porque muchas veces nos cuesta ir a Dios. Creemos que nosotros podemos salir por nuestras propias cuentas de nuestros problemas, de nuestros pecados, pero no es así. Necesitamos de Dios. Si nosotros guardamos un pecado en nuestro corazón, todo nuestro ser se va a ver agraviado.
vamos a tener problemas psicológicos. Y eso es lo que sucede. Si ustedes analizan, la enfermedad más grave del ser humano son los problemas psicológicos, emocionales. Y quiero decirles que solamente Cristo Jesús puede solucionarlo. Las personas que se encierran solas con sus problemas se van degradando de una forma que el pecado las va pues destruyendo y muchos terminan con el suicidio. Entonces, ante esta problemática es evidente que nosotros debemos confesar toda nuestra falta y todos nuestros pecados. Entonces es la pregunta que dice, ¿qué se debe hacer con los pecados? Confesarlos, no tenemos de otra, ¿verdad? Confesarlos ante Dios. Número 6 dice, ¿qué ofrecimiento hace Dios? Y bueno, aquí me gustan estos dos versículos porque Efesios 1:7 dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, qué bonito este versículo. Dice, tenemos redención por su sangre, o sea, la muerte de Cristo Jesús. Por medio de la muerte podemos obtener la redención. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué maravilloso! Habíamos estudiado anteriormente que el pecado era una mancha y que no la podemos quitar ni con jabón, ni aunque lavemos nuestro cuerpo. No, necesitamos de Dios, pero si nosotros confiamos en Dios, nuestros pecados, ¿verdad?, van a ser quitados. Y dice allí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, qué maravilloso ofrecimiento que nos da Dios. Prácticamente Él nos limpia de todo pecado. Y eso lo tenemos que creer por fe. Tenemos que venir ante Dios para que Él nos limpie, restaure nuestra vida. Yo creo que Dios es el mejor psicólogo que existe en todo este mundo. Muy bien, vamos con la pregunta número 7 que dice, ¿cuán completo es el perdón divino? Y bueno, también este versículo es uno de mis favoritos. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué maravilloso es esta promesa de Dios, porque si nosotros vamos con un corazón arrepentido y acudimos a Dios en auxilio, Él no se va a acordar de ese pecado. Fíjense, cuando nosotros le hacemos un mal a alguna persona en este mundo, esa persona no olvida tan fácilmente. Pero Dios está diciendo en Isaías 43:25, y no me acordaré de tus rebeliones. Literalmente el Señor olvida nuestros pecados cuando nosotros vamos a Él y pedimos perdón de todo corazón. Muy bien, queridos amigos, ahora que conocemos más acerca del perdón de los pecados, pues ¿qué debemos hacer, verdad? Y esta pregunta quiero que la hagan suya, como cada vez les digo. Pregúntense a sí mismos, ¿qué debo hacer? Y bueno, número 1, arrepentirme de todo corazón. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. Pedirle a Dios que nos sane de nuestras iniquidades. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que Hechos pues tiene toda la razón, arrepentíos y convertíos, porque no tan solo es arrepentirse, necesita haber una conversión, necesita haber un cambio en nuestras vidas. Muchas personas aparentan arrepentirse, pero siguen teniendo la misma actitud. Y eso no es arrepentimiento, tiene que haber una conversión. ¿Y saben cómo se demuestra esa conversión? Precisamente la conversión se demuestra y se evidencia con el bautismo. Cuando una persona dice, me arrepiento, ahora quiero ser bautizado. Y de esa manera la persona demuestra públicamente su arrepentimiento ante Dios. Y ahora lo maravilloso es que decide vivir una vida al lado de Cristo Jesús. Y cuando vienen los problemas, porque también vienen problemas después del bautismo, la diferencia aquí es que tienes a alguien de tu lado y ese alguien es Jesús.
Vamos a la segunda que dice confesar todos mis pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso versículo. Entonces, ¿qué más debemos hacer ahora que conocemos acerca del perdón de los pecados? Confesar todos mis pecados. Pero quiero aclarar, esos pecados tenemos que pedirlos a Dios directamente. No hay mediador en esta tierra ni debiera existir un mediador, porque entonces sería falso. Recuerden que el único mediador, como ya hemos estudiado, es Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros podemos pedir perdón por nuestros pecados? Allí en la intimidad, al lado de tu cama, arrodíllate cada mañana y pide perdón a Dios. No necesitas un intercesor en esta tierra. De hecho, no existe intercesor entre Dios y el hombre. El único intercesor que debe de existir es Cristo mismo. Tú te diriges en el nombre de Cristo Jesús. Es por eso que yo quiero invitarte para que vayas directamente a Dios. Olvídate de los intermediarios que ha puesto la humanidad para aparentemente comunicarse con Dios. No es así. Son falsos. El único mediador es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Confesar nuestros pecados, todos mis pecados. Muy bien, ¿qué más debemos hacer? Experimentar la conversión. Ezequiel 36:25 dice allí, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjense qué interesante aquí, ¿eh? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, por obra. Entonces, qué maravilloso es también este versículo, porque el Señor literalmente va a hacer un cambio en nuestras vidas. Y ese corazón de piedra, ese corazón duro que a veces llevamos ante la presencia de Dios, el Señor lo va a convertir en un corazón de carne, un corazón entregado completamente a Él, un corazón humilde sobre todo. Entonces, es evidente, queridos amigos, que tenemos que experimentar esa conversión. Y vamos terminando con mi resolución. Quiero que la hagas personal. Repite estas palabras conmigo. Pido humildemente perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida de santificación en Jesús. La última pregunta dice, ¿lo aceptas? ¿Aceptas el perdón de Cristo Jesús? Si es así, quiero en este momento hacer una oración por ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu divino y santo nombre. Gracias, Señor, te damos por esta lección acerca del perdón de pecados. Quiero poner en tus manos a cada una de las personas que han estudiado esta octava lección, para que ellos puedan comprender que solamente en tu nombre hay redención de los pecados. Ayúdanos para que cada día podamos ir ante ti con un corazón humilde, con un corazón humillado y podamos experimentar una conversión en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado ya al final de esta octava lección. Les invito para que vayan siguiendo la secuencia de estos videos y puedan también enriquecer sus vidas y aprender más acerca de la palabra de Dios. Pero sobre todo, puedan aceptar a Dios en sus corazones. Que el Señor les bendiga.